quienes son gobierno, quienes son parte de las fuerzas de gobierno, quienes defienden las políticas del gobierno, deben entender que no basta con rechazar. Que esto que hoy estamos viendo no es un hecho aislado, que no es la primera vez que hablamos de un exceso en esta operación de exterminio llamada las OLPs, que no es un hecho aislado lo que ha ocurrido en Barlovento con respecto a lo que ha ocurrido en la Cota 905, lo que ha ocurrido en Cariaco, lo que ocurre en Barrio Unión, lo que ocurre en tantos sectores del país, donde claramente se ha evidenciado que la OLP, así como los otros 21 planes de seguridad ciudadana, han fracasado. Y han fracasado cuando se le tiene el mismo miedo al malandro que al policía. Han fracasado cuando se le tiene el mismo temor al empistolado que es azote del barrio, como el supuesto garante de seguridad ciudadana que se mete a la pacificación. No basta con rechazar. No basta con tener palabras de condolencias, las cuales desde la bancada de la Unidad no solamente tenemos, sino que sentimos como suyo nuestro dolor. Nuestro país demanda responsabilidades. La OLP no fue un invento de ese teniente coronel y los funcionarios que estaban en ese pelotón. Hay un presidente de la República, hay un ministro de la Defensa y hay un ministro de Interior y Justicia responsables de esa política, que han diseñado una política que copia lo peor de viejas políticas. Ustedes se hacen llamar herederos de la masacre de Cantaura, se hacen llamar herederos de la masacre del Amparo y de Yumare, se hacen llamar los herederos de la lucha contra el Plan Unión que tanto combatieron los camaradas comunistas o la ley de vagos y maleantes. Y hoy, en pleno siglo XXI, tenemos lo peor de cualquiera de esas políticas. No todo el que vive en el barrio es un malandro. Y eso hay que explicárselo a los que están en la OLP, que hacen falsos positivos, que siembran gente, que montan ollas, que después de que ajustician personas le ponen una pistola en la mano para ensuciarlo de pólvora. Es necesario que nosotros veamos esto con el drama que esto implica. No es un hecho aislado, camarada. No simplifiquemos la realidad. No le hagamos ese flaco favor a la seguridad ciudadana de nuestro país. Pero además, ¿cómo se explica que una unidad que tenía a su mando un teniente coronel con 17 años de experiencia, con supuesta formación en derechos humanos, compuesta por funcionarios que no estaban adscritos a ninguna unidad específica, cometa semejante atrocidad sin responsabilidad de sus superiores? Cometa semejante atrocidad sin que la cadena de mando esté enterada de lo que ahí ocurre. ¿Dónde está el jefe de la SODI, el jefe de la REDI? ¿Dónde está el comandante en jefe del ejército? ¿Dónde están los superiores naturales que tienen responsabilidad en el plan llamado OLP? Porque no basta como maniobra para simplificar esto, decir que fue un hecho aislado, compañeros. Pero además, en pleno siglo XXI, y siendo gobernados por quienes se llaman herederos de todo lo que pasó en el pasado, ¿cómo se justifica la militarización de la seguridad ciudadana? Es que ese componente del Ejército Nacional, que estaba entrenado para la lucha fronteriza y antiguerrillera, estaba formado para la seguridad ciudadana. Entendía cómo desenvolverse en una comunidad. Y si así lo entendía y estaba formado, ¿por qué tenía armamento de guerra en medio de una operación de seguridad ciudadana? ¿Por qué actúan como si estuvieran persiguiendo terroristas en operativos que deberían ser para la seguridad de los vecinos? Pero esto nos tiene que llevar a una cantidad de inquietudes mucho más profundas y por eso no podemos ver esto como un hecho aislado. Lo primero, si es un operativo de seguridad ciudadana, ¿por qué hay armamento de guerra involucrado? Lo segundo, ¿quién ejercía el mando en esta operación de seguridad ciudadana? ¿Cuál era la línea de órdenes y de decisiones que llevaron a los excesos de las brutalidades que hemos visto en este caso? Tercero, ¿cómo era la relación de mando entre el ejército y los policías? ¿El poder civil estaba por encima del militar o al contrario, como lo vemos tanto en la seguridad ciudadana como en el gobierno, en el poder político, los militares estaban subordinando al poder civil? ¿Cómo era la relación entre los cuerpos de seguridad ciudadana del sitio y estas fuerzas armadas militares que funcionan a sus anchas y con absoluta impunidad? Pero además, compañeros, una reflexión por la seriedad de este Parlamento. No bastan las condolencias cuando desde el Estado se esperaron más de 40 días para darle respuesta a estos familiares,
que habían ido a Fiscalía, que habían ido a Defensoría, que habían ido a Derechos Fundamentales, que habían hecho denuncia en cientos de sitios y lamentablemente la única respuesta que consiguieron fue la peor y la más trágica de ellas: conseguir los cuerpos de sus seres queridos masacrados. El empleo de estas unidades militares es responsabilidad directa del comandante en jefe del Ejército Nacional. La concepción del OLP como operativo de seguridad ciudadana, que ha cobrado tantas vidas y ha dado pie a tantos excesos, es responsabilidad del presidente de la República y del ministro del Interior y Justicia. No basta con decir que es un hecho aislado, repito. Hacen falta respuestas mucho más profundas ante los excesos de los órganos de seguridad del Estado. Pero además de todo esto, los comunicados de condolencias y medidas de correctivos son flacos favores a los correctivos que este país necesita. ¿Dónde están las medidas del CEOFAN? ¿Dónde están las medidas del alto mando? ¿Dónde están las medidas del Ministerio de Interior y Justicia para evitar que este tipo de flagelos se sigan repitiendo en nuestro país? No basta con degradar, no basta con sacar de sus filas a los responsables de esta masacre. Hay una política superior que está fracasando, que nos tiene que llevar a otra reflexión importante que en este Parlamento hemos hecho antes. ¿Qué tipo de liderazgo tienen hoy nuestras Fuerzas Armadas Nacionales en el seno de sus cuarteles y de sus operativos? ¿Cómo hace falta liderazgo positivo en la Fuerza Armada? ¿Cómo hace falta jerarcas y jefes de operativos que tengan conciencia humana, que tengan sentimientos y que no vean colores políticos o visiones partidistas? ¿Cómo hace falta entender la seguridad ciudadana como un drama verdadero y no como un acto político o un anuncio como los otros 20 anuncios anteriores que todos han fracasado? Son más de 25.000 muertos al año. Son miles de historias y de familias que no llegan al final de contar sus días porque hay una bala que los mata, porque hay una historia que se apaga, porque hay un funcionario impune que o es cómplice o es responsable de las matanzas. Aquí también hay un llamado a la Fuerza Armada Nacional. No sirven solo en el funcionamiento político y en la discusión de la directiva de este país. No basta con llamarse garante de los derechos humanos. Es hora de tomarse en serio la seguridad ciudadana y profundizar. Cierro, presidente y junta directiva. Nosotros no tenemos la capacidad de afirmar que esto que ha ocurrido en los episodios de las OLPs es algo generalizado en todas las fuerzas de seguridad del Estado. Sería irresponsable de nuestra parte. Sabemos que hay hombres y mujeres honestos en la Fuerza Armada y en los órganos de policía. Pero les queremos a todos hacer un llamado de reflexión. Estas OLPs y estas masacres están ocurriendo todas en los sitios más pobres de nuestro país. En los sitios donde la desesperanza sigue reinando. En los sitios donde el hambre es parte del día a día. Y el hambre, el reclamo y el descontento no se calla con balas. Se calla dejando que la gente se exprese. Basta de matar, basta de perseguir, basta de exterminar y sobre todo basta de criminalizar a los pobres, que son las víctimas de la política económica, que son las víctimas de la humillación social y que ahora son las víctimas de los órganos de seguridad que se exceden y los masacran. Muchísimas gracias.